En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el último domingo del año litúrgico que nos recuerda justamente el año litúrgico es una manera de reproducir toda la obra de Dios desde la creación hasta el fin del mundo, cuando Él volverá. Y el año litúrgico pues nos habla de todo cuando se considera el tiempo de Adviento, se considera el tiempo que precedió la venida de nuestro Señor, y después la venida de nuestro Señor, la vida de nuestro Señor, y después del tiempo de Pascua, tiempo después de la resurrección de nuestro Señor, viene el tiempo después de Pentecostés, que es el que estamos terminando, y que nos recuerda pues todo ese periodo de tiempo que la Iglesia ha vivido después de que nuestro Señor volvió al cielo y que estamos viviendo actualmente. Entonces, les decía que en la Iglesia conciliar se ha suprimido la fiesta de Cristo Rey el último domingo de octubre, porque se considera que el reino de Jesucristo no es posible en esta vida o en este mundo, y por eso se lo ha puesto en el último domingo del año litúrgico, como si el reino de Jesucristo solo debiera ser para la otra vida o después de la última venida de nuestro Señor. Pero no es así, o sea que el reino de Jesucristo, de Cristo Rey, es posible en este mundo, y de hecho la Virgen Nuestra Señora en Fátima dijo: al fin mi corazón inmaculado triunfará. Quiere decir que antes del fin del mundo habrá un periodo en el cual la Iglesia tenga un tiempo de prosperidad, de paz y de libertad que vendrá, y ese será el reino de Cristo Rey en la tierra. Entonces nosotros lo veremos, no lo veremos, pues Dios espero que sí. Pero como Dios quiera, nosotros mientras no llegue, pensaremos que sí es posible y que sí llegará. Pero nuestro Señor en este Evangelio de hoy nos habla pues lo que pasará al fin del mundo, ¿verdad? Todas estas, todo lo que nuestro Señor dice en este Evangelio, hay cosas que no forzosamente pasarán al mismo tiempo. Puede ser que unas pasen antes y otras después. Nosotros leemos el Evangelio todo junto, ¿verdad? Que va en esa época, la Iglesia ha interpretado estos textos, los padres de la Iglesia, a lo largo de los siglos, los santos, y sí, finalmente habrá ciertas características antes del fin del mundo. Será que el Evangelio será predicado en todo el mundo, que ya será predicado. Algunos piensan que cuando sea realmente, que sea no forzosamente a fondo, que todos los pueblos se conviertan, pero hay otros exégetas que dicen que sí, que sí, realmente habrá un momento en que todo el mundo realmente se convierta, todas las naciones, y que habrá una época dorada para la Iglesia. Pero bueno, hay dos interpretaciones. Los autores católicos difieren. Algunos dicen que no es necesario que llegue así que realmente todo el mundo se convierta completamente. Y también la conversión, o sea, la venida del anticristo, que pues todavía no ha sucedido, pero cuando vemos la situación que vivimos en este mundo, cómo está la situación de la Iglesia, de la sociedad, del mundo, podemos temer que el anticristo esté cerca ya, porque ese es el clima, es la situación que él necesita para poder reinar. Cuando la Iglesia esté realmente eclipsada, la Iglesia, porque el demonio y sus secuaces no se pueden manifestar cuando Dios está presente. Tiene que estar Dios ausente, porque si Dios está presente, ellos no pueden manifestarse, no pueden hacer lo que quieren. Pero en la medida que Dios se vuelve ausente de la sociedad,
que la iglesia se vuelve ausente, que la iglesia está eclipsada, en esa medida el demonio tiene más poder y hace más lo que él quiere y es más osado en sus obras. Y nosotros vemos que pues hoy que la iglesia está en crisis, que las naciones pierden la fe, que el pecado sube por todos lados, que cada vez los hombres se animan a hacer cosas más graves, más ofensivas a Dios. Entonces vemos como tenemos cada vez situaciones más graves en el mundo. Ahora pronto va a entrar el nuevo gobierno en México. No sé qué vamos a sufrir, qué vamos a vivir. Hay que pedir mucho a Dios, pero es que como ya no hay almas que rezan, ya no hay almas que ofrecen sus sacrificios, ya no hay almas con fe que invoquen a Dios, entonces el demonio hace lo que quiere y ya no hay barreras. ¿Cuáles son las barreras que el demonio lo atan, le impiden actuar, manifestarse? Es que haya personas que tienen la fe, que aman a Dios, que se portan bien y que están cerca de Dios. Es en esa medida que hay personas buenas que tienen la verdadera fe católica, de la verdadera fe tradicional. En esa medida el demonio no puede actuar en el mundo. Es lo que más teme, la presencia de la iglesia, la presencia de la verdadera misa, de la verdadera fe, de las gracias que conlleva la iglesia católica. Pero como cada vez la iglesia católica está más ausente, entonces el demonio está más presente, ¿verdad? Más presente en la sociedad y vamos a ver cosas más graves porque vemos que cada día la situación se degrada más y que las declaraciones que hace el Papa Francisco cada vez son más graves, más escandalosas y pues que contrarían nuestra fe, que hieren nuestra fe, que hieren nuestros sentimientos cristianos. Oír esos comentarios, esas alusiones que hace sobre temas de primera importancia, de nuestra, que tocan de cerca lo más sagrado que tenemos, las verdades de nuestra fe. Entonces esa ausencia de iniquidad favorece el poder, el demonio, que se muestra como invencible. Se muestra como invencible porque no encuentra barreras. Pero a nosotros debemos tener confianza porque aquellos que tienen la verdadera fe, que creen en el verdadero Dios, que están cerca de la Virgen María, que tienen la verdadera tradición de la Iglesia que tiene 2000 años, que estamos en unidad, en armonía, en comunión con todos los santos del cielo, los santos que vivieron esa fe, que la practicaron, con todas las almas cristianas de la historia que están ahorita en el cielo o en el purgatorio. Estamos en unidad con ellos, estamos en armonía con Dios, estamos en unión. Aunque en este mundo nos sintamos un poco solos, porque ya hay pocas personas que creen en Dios, que tienen nuestras convicciones, que creen en las mismas cosas, pero no podemos sentirnos realmente solos si vemos que estamos en contacto con Dios, en comunión, en la comunión de la iglesia, de la verdadera iglesia. Mientras que aquellas personas que están separados de la iglesia sí pueden temer mucho más la acción diabólica, los desastres, lo que va a pasar, están menos protegidos. Y cada vez oímos más hablar de que por aquí, por allá, el demonio se hace manifiesta. Hay muchas personas que tienen, ¿cómo se dice?, perturbaciones diabólicas. Puede ser posesión, puede ser no forzosamente una posesión, puede ser una obsesión diabólica, ¿verdad?
Pero sí es cierto que ya el demonio tiene más poder. O personas que hacen cosas de invocar al demonio, pueden hacer, el demonio tiene poderes realmente, puede hacer daño a las personas. Pero si una persona está en pecado mortal, vive sin fe, sin buenas obras, y no invoca a Dios, está más propensa a la acción diabólica, está menos protegida, está menos defendida por Nuestra Señora, la Virgen María. Entonces debemos nosotros tener confianza, ¿verdad? A condición que nosotros seamos fieles a nuestra religión, como Dios la hizo, como siempre fue. Y si somos fieles, pues estamos protegidos. También hay una acción ordinaria diabólica que es muy potente en nuestra época, que no es forzosamente esa acción como de cuando el demonio se manifiesta en una posesión o cosas físicamente, una acción física diabólica, sino una acción diabólica en el sentido que tienta a las personas, pero con más poder, con más fuerza, con más tal vez sutileza, porque el demonio tiene más poder en nuestra época. Y en ese sentido también tienta a los buenos, a las personas que son católicas, a las personas que creen, tienen la verdadera fe, nos ataca con más fuerza, de manera como tentación, ¿verdad? O nos quiere hacer olvidar lo importante y dar mucha importancia a lo que no es importante. En ese sentido fue que la Virgen dijo que el demonio oscurecería la inteligencia de los hombres de iglesia, porque han olvidado la oración y la penitencia. Entonces es muy importante tener ese espíritu de oración y penitencia para que el demonio no oscurezca nuestra inteligencia y que nos haga, tal vez no enseguida, él nos hará caer en cosas muy graves, pero nos hace perder el sentido de las cosas, de la importancia, nos trata de desequilibrar en nuestros sentimientos, en nuestra vida cotidiana. Él intenta cualquier tipo de desequilibrio para debilitarnos, para hacernos perder la confianza, para hacernos perder el fervor, para hacernos perder la intensidad de la fe. No digo que nos haga perder la fe así toda de golpe, no. El demonio trata de hacernos debilitar ciertos sentimientos, la fe, la esperanza, la caridad. Y también dice la Escritura que en los últimos tiempos muchos se enfriarán, será muy difícil salvarse porque se enfriará la fe, la caridad. Se enfriará la caridad, no solo la fe, la caridad. Entonces no basta tener la fe, porque hoy hay muchos, sobre todo eso se ve en internet o en otros lugares, hay muchas personas que sí defienden la fe como ellos consideran poderlo hacer, pero también no se insiste tanto en la caridad, en el amor de Dios. No tanto como hoy se entiende la caridad con el prójimo, no, ante todo el amor a Dios. Y del amor a Dios desciende nuestra caridad al prójimo. Entonces esa caridad no se trata de la caridad naturalista, sentimental, no, se trata de una caridad que es iluminada por la fe y vivificada por el amor a Dios. Esa es la verdadera caridad. Así que no podemos tener caridad con el prójimo si no creemos en Dios, si no tenemos primero la fe. Y todo lo que hace la caridad, todo lo que pueda hacer la caridad, siempre está inspirado en la fe. Entonces no puede haber alguna separación entre estas dos virtudes y como que si fuera algo separado o diferente, no. Siempre todo lo que amamos en Dios es porque lo creemos primero y está inspirado siempre en la fe. Y
Entonces, pensemos en estas realidades que estamos viviendo, de esta situación. Nunca se había visto en la historia tanta impiedad, porque incluso se dice que muchos de los, cuando fue el diluvio, Noé trató de convertir a esas gentes que estaban en esa época muy mal, y como el diluvio fue algo gradual, porque empezó a haber esta inundación y muchas personas se arrepintieron, y eso está en las epístolas que dicen que muchos se arrepintieron, muchos se salvaron de esas personas en el diluvio, que al ver este castigo pidieron perdón a Dios y se salvaron muchas personas. Mientras que en nuestra época es más difícil, se ve que las personas están muy endurecidas, y que aunque habían desastres, aunque habían catástrofes o cosas que pasan en el mundo que son muy graves, muy anormales, eso no los inmuta, no les preocupa, o no se convierten por eso. Algunos sí, seguramente, pero generalmente no. Entonces la impiedad de nuestra época es más grave, porque antes del diluvio todavía no había venido Jesucristo, todavía no conocían la iglesia, no tenían los sacramentos, no habían tenido la enseñanza de la iglesia, pero hoy sí. Quiere decir que el pecado de nuestra época es mayor, mucho más grave, tiene agravantes, muchas agravantes. Entonces, yo pienso que en la historia nunca se había visto una situación tan inquietante como la que estamos viviendo. Pero nosotros no debemos entrar en esa mentalidad, porque no es solo el hecho de aceptar una cosa, un pecado aquí, un pecado allá, sino es un estado de ánimo. Ese estado de ánimo que hoy vive la gente, que mucha gente que aunque se diga incluso católica, creyente, viven como paganos, viven como si fueran ateos, no rezan, no hacen sacrificios, no hacen obras buenas, no se comportan en su vestido, en sus actitudes, y dicen que son creyentes. Entonces esa ceguedad que podíamos caer nosotros también. Y en la tradición, ¿qué pasa? Pues a veces hay personas que sí defienden la fe, defienden los valores, pero tienen ese espíritu que llamamos liberal, esa mentalidad de querer practicar, estar bien con Dios y con el mundo, como si eso fuera posible. Mientras que no, la Escritura nos dice, aquel que se hace amigo del mundo, por el hecho mismo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo vamos a poder reconciliarnos al mismo tiempo con Dios y con el mundo? Pues ese espíritu liberal que soplaba ya en la Fraternidad de San Pío X desde hace tiempo, que yo lo pude constatar, dio el resultado que está dando, que hoy que la fraternidad ya está abandonando el combate y que se está cada vez más acallando su defensa de la fe. Entonces y ya se han cambiado la actitud de lucha por la defensa de la fe, y se está practicando con las personas que son los más ardientes promotores de esta destrucción de la fe, de la iglesia. Entonces ahí está, esto es muy grave, esta situación, pero por eso hay que tener vigilancia, ¿verdad? No solo evitar el pecado franco y abierto, sino también una actitud de alma, una actitud de mundanidad, de compromiso y de contaminación de las ideas de nuestra época, las ideas malas de nuestra época, del liberalismo, que invade también los corazones. Y entonces eso es lo que debemos intentar de combatir, estar atentos, de mantener un espíritu de fervor, de fe ardiente, de lucha,
de entereza en la fe y no de compromisos, de mezclas entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre el mundo y nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es decir, yo soy católico, pero en semana, el domingo voy a misa, pero en semana me divierto, ¿verdad? Así, o hago cosas que no corresponden a mi vida cristiana. Pues no. Entonces, todo eso nos contagia, ¿verdad? Nos puede contagiar en nuestra vida cristiana y nos puede debilitar. Es muy fácil, o más fácil que nunca, contagiarse del espíritu del mundo. Entonces, atención ciertamente a veces nosotros también debemos informarnos de lo que pasa, en lo que está pasando en el mundo. A veces vemos las noticias, pero cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado, hay que saber tomar y dejar, y no tomar todo y no exagerar en esas cosas que vemos. Hay cosas que no hay que ver, por ejemplo en internet o en los medios de comunicación, y hay cosas que sí, si las vemos, pues con cuidado y mucha prudencia, y permanecer, que nuestro corazón permanezca limpio y entero en nuestra adhesión a la fe de Dios, a la fe de la Iglesia. Entonces, releamos este Evangelio que dice tantas cosas. Habría mucho que decir, se necesitaría mucho tiempo para exponerlo bien, pero podemos releerlo esta tarde, por ejemplo, y meditemos a ver en qué puede ser que estemos concernidos en nuestra época. Ciertamente, cada vez más uno se pregunta, ¿estamos ya al final de este mundo? Sí, uno se lo puede preguntar legítimamente, ¿verdad? Que estamos tal vez cerca de la última venida de nuestro Señor. Pidamos a Nuestra Señora que nos proteja, a Nuestra Señora de Fátima, y que permita que haya un triunfo de su Iglesia lo más pronto posible, porque más se espera, más almas se pierden, más la juventud se echa a perder, y ya es como más difícil curar a alguien que ha tenido una enfermedad más avanzada. Es más difícil curarlo, más difícil va a ser el trabajo de restauración con una persona que realmente ha destruido no solo su alma, a veces hasta el cuerpo, hasta a veces la psicología de las personas está afectada. Hay gente que está dañada ya, incluso físicamente, por tantos abusos, tantos pecados. Bueno, entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos proteja y que conceda, que nos obtenga de Dios el triunfo de su corazón inmaculado. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.